empezar la charla para que también terminemos puntualmente y no abusemos de tu generosidad con Atarraya. No, con mucho gusto, Jairo, y muchas gracias, y Jorge, gracias por la invitación. No, pues para mí es un placer. De hecho, pues este trabajo no lo hemos presentado en ninguna parte. Bueno, algunos autores han presentado individualmente en algún lado, pero casi no lo hemos hecho y Pro Barranquilla está, digamos, en mora de hacer un lanzamiento más formal, pero ya se ha puesto el libro en discusión, en conversación. No sé si ustedes vieron por ahí una columna que yo escribí en El Espectador, creo que fue un poco como con las mismas ideas que voy a, claro, muy breve obviamente, pero con parecidas a las ideas que voy a tratar de presentar hoy. Eh, yo voy a tener una presentación que creo que es muy cortica, 20 minutos, 25 máximo, de tal manera que podamos tener conversación. Eh, yo, pues, obviamente, por no ser barranquillero y ni siquiera vivir en el país, yo no puedo posar de que yo sé mucho de Barranquilla, no, no, yo no voy a hacer eso. Eh, a mí me invitó Pro Barranquilla y junto con Juan Manuel Alvarado, entonces era el gerente de Ciudad de Barranquilla, se aproximaron para decirme que les coordinara un trabajo técnico de evaluación y me convencieron con buenos argumentos porque yo creo que ellos estaban muy dispuestos y así lo probaron durante todo el año o año y medio que trabajamos. Estaban muy dispuestos a compartir información y a dejarse criticar y a dejar que todos los autores fueran a hablar allá con los funcionarios de Barranquilla, con los secretarios. Entonces, realmente, o sea, y ellos lo aseguraron así y así fue efectivamente, que iban a ser totalmente neutros. Entonces, con ese compromiso yo dije, ok, yo no sé de Barranquilla, pero pues yo sí, digamos, puedo ayudarles a seleccionar los autores, coordinar el trabajo con los autores y pues ser un poco la voz crítica de lo que los autores vayan diciendo. Y eso fue lo que hicimos y realmente para mí fue un proyecto fascinante, porque digamos fue un proyecto que, claro, me permitió conocer hasta cierto punto Barranquilla, más en el papel que en la realidad, pero conocerla. Y fue un placer realmente, fue un placer trabajar con los autores, con los equipos. Hicimos 12 equipos de trabajo muy sofisticados eh, con gente que participó de muchos lados, de la Universidad de los Andes, de AFID, de la Universidad ICESI, en fin, de todos lados. Muchísimas universidades, Universidad del Rosario, etcétera. Tuvimos incluso al UNDP, en fin. Entonces, realmente logramos formar unos equipos de primera y hacer un trabajo pues de lujo. Ahora, de lujo, pero con limitaciones. La principal limitación, yo diría, fue, y es algo que voy a mencionar más adelante, en cierto sentido, la falta de información en ciertas cosas, que lo voy a mencionar al final. Eh, bueno, para preparar este libro, eh, eh, Pro Barranquilla se consiguió el apoyo porque esto no estaba financiado por la... Eduardo, Eduardo, Ah, si me permite y excusa la interrupción antes de que entremos en materia, un poco la metodología, perfecto, lo del tiempo que tienes contemplado. Lo que usualmente hacemos es que después de la presentación hay algunas preguntas de los asistentes, algunos comentarios. Es posible que hoy tengamos conectados varios de los alcaldes del departamento de Córdoba que hemos invitado, entonces va a ser muy pertinente la claro. conversación, pues también para ellos. Y si me lo permites, antes de que empieces, Jorge, de pronto quieres introducir la hoja de vida y a Eduardo, ya que estamos conectados 21 personas. Sí, sí. Entonces, comencemos. Eduardo, pues voy a leer lo que Eduardo me mandó. Es investigador asociado de FEDesarrollo y hace muchos años fue director de FEDesarrollo por 5 años. Ha sido, es un economista, esto no lo dijo él, sino lo digo yo. Es un economista muy conocido y reconocido en Colombia y fuera de Colombia. Entonces, para nosotros es realmente un gran honor que Eduardo nos eh, mm, esté haciendo esta presentación. No solamente eso, sí que no, sino que nos esté compartiendo su sabiduría con nosotros. Entonces, ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Economía, la CEA, que es la asociación que une a todos los economistas latinoamericanos, y fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo
que se encargaba de toda la parte de investigación económica que hacía el BID. Estuvo allí 4 o 5 años. Publicó un libro recientemente, hace como unos 3 años, 3, 4 años, Economía Esencial de Colombia, que se lo recomiendo a todos comprarlo y leerlo, porque es muy entretenido y tiene muy buena información. Además de eso, Eduardo escribe para El Espectador eh, y a veces escribe para Semana, Eduardo, ¿correcto? ¿O no? No, ya no. Ya Dejé no. de hacerlo. Pero en una época. Entonces estoy hablando, solamente hablemos del presente, de algunas cosas. Ah, sí. Em, Eduardo estudió en la Universidad Nacional y allí sacó el título de economista y luego estuvo en la London School of Economics, donde obtuvo su título de maestro de ciencia económica en el año 82. Entonces yo les recomiendo a todos leer, creo que lo pusimos en el web de Atarraya, leer los detalles sobre la vida de Eduardo que la señora Isabel López Giraldo la entrevistó. Es muy interesante la entrevista y muestra, digamos, eh, cómo era su personalidad cuando era niño y cómo le iba bien en el colegio en términos académicos, pero era muy independiente con los profesores. Entonces, Eduardo, ahora queremos escucharte y reflejar esas características en la presentación. Muy bien, Jorge. No, muchas gracias. Bueno, no, y gracias a todos. Y claro, la idea de hacer una presentación corta es que conversemos eh, eh, de los, pues, no sé en qué detalle podamos hacerlo sobre los distintos temas de especialidad de cada uno de los capítulos, pero sí sobre la visión general que yo tengo de lo que fue el proceso de recuperación de Barranquilla en estos 16 años. Bueno, estaba diciéndoles que estas empresas y entidades aportaron fondos a Pro Barranquilla para que se contrataran a todas estas equipos de investigadores. Y pues eso obviamente fue lo que hizo posible que los consiguiéramos, pues que consiguiéramos equipos de investigadores tan buenos. Muy bien, entonces yo voy a ocuparme, digamos, como de hacer una síntesis. El capítulo es mío, también es relativamente largo, pero no, y por lo tanto no puedo cubrirlo todo. Entre otras porque resume lo que dice cada uno de los capítulos, pero no me voy a detener en el resumen de los capítulos, sino en lo que es más bien mi aporte. Es el capítulo 2 y no el uno del libro, porque el uno es algo muy importante que tiene el libro, que es un testimonio que decidieron escribir el alcalde Pumarejo y Juan Manuel Alvarado, que fue el coordinador de todo este proyecto conmigo y o era el gerente de ciudad. Entonces ellos, claro, en la medida en que nosotros fuimos trabajando, ellos fueron elaborando sus propias ideas y dijeron, no, déjenos defendernos, poco más o menos. Y entonces le dije, no, pues claro, ustedes obviamente pues, ustedes tienen su voz y su opinión sobre muchas cosas, eso a mí no me compromete, entonces háganlo. Y resultó ser un capítulo muy interesante, precisamente por ese valor testimonial, que creo que es una cosa que es valiosa en un libro como este. Muy bien, entonces... ¿Cuál es el panorama, digamos, que yo quiero mostrar en estos minutos de conversación? Básicamente, yo creo que el punto central es que antes del 2008, eh, Barranquilla estaba en una situación desesperada. O sea, si uno ve el porcentaje de personas que creía que las cosas en la ciudad estaban mejorando, pues ese porcentaje era muy bajito. Entre las ciudades grandes era la que estaba en la peor situación cuando fue elegido por primera vez Alejandro Char. Y realmente uno puede decir que él le dio un giro a la ciudad, eso yo no creo que haya ninguna duda, y uno lo ve en el primer ese como montaña que hay después del año 2008, como la gente empezó a ver que las cosas estaban mejorando. Después vino Elsa Noguera en los siguientes 4 años, después volvió otra vez Alex Char, luego pues como saben pues Jaime Pumarejo y ahora ha sido elegido por tercera vez Alex Char. Entonces es muy interesante ver este contexto de todos estos años, entre otras para tener una idea de dónde es posible que vaya Alex Char y por qué es que él ha sido exitoso y en qué ha sido exitoso y en qué cosas no lo ha sido y no las ha hecho, digamos, en forma
totalmente satisfactoria, lo cual no es sorprendente, pues porque manejar una ciudad es una cosa supremamente complicada. Yo creo que para entender estos 16 años es muy importante como que tener en mente algunos hitos, sobre todo en dos áreas, en el área fiscal y en el área administrativa, porque esos eran los, digamos, los dos grandes problemas que en las administraciones anteriores, los de Cura Hoyos y otros, eh, digamos que la falta de recursos fiscales y el caos administrativo que tenía la ciudad hasta el 2008 era pues fantástica, sencillamente. Al punto pues que la ciudad no tenía ni siquiera cómo pagar en algún momento, no en el 2008, pero hacia el 2001, 2002, no tenía ni siquiera cómo pagarle a sus funcionarios, no podía pagar las deudas, etcétera, y por eso tuvo que hacer un acuerdo de, básicamente, de quiebra de la ciudad. Entonces, eso se logró recuperar con, primero que todo, recuperar la soberanía tributaria, porque Barranquilla ni siquiera cobraba los impuestos, le había delegado esa función a una empresa. Eh, eh, y después de eso consiguió además que le diera el Instituto Agustín Codazzi le diera la autoridad para manejar el catastro, lo cual es una cosa muy importante en las grandes ciudades colombianas porque es lo que le da la capacidad de mantenerlo actualizado y obviamente de poder cobrar el predial con una base mucho más sólida. Y el último hito fiscal que se consiguió en la segunda administración de Char fue el cumplimiento de esa reestructuración de pasivos que se había suscrito en el 2012. Entonces, bueno, aquí hay otro hito que no lo anoté, que valdría la pena incluso también ponerlo, que es en el 2020 haber podido salir a los mercados de colocación de bonos. O sea, estamos hablando de una ciudad que de haber estado en la quiebra total, llegó en el año 2020 a colocar bonos en los mercados y tiene bonos en los mercados colocados en condiciones relativamente buenas. Entonces, eso es absolutamente fundamental. Bien, si la ciudad no tiene solidez fiscal, pues no tiene cómo responder a las necesidades de los ciudadanos. Pero no solamente los recursos fiscales, necesita capacidad administrativa, cosa que también estaba completamente destruida en los gobiernos anteriores. Hubo una serie de reorganizaciones desde el principio. Yo aquí estoy solamente señalando los hitos, digamos, más importantes de los años 16 y 17, que creo que fue donde se lograron los hitos más importantes en la segunda administración de Alex Char, que fue crear la Agencia Distrital de Infraestructura para planear y estructurar proyectos, sobre todo de mejoramiento ambiental, espacios públicos, etcétera. Crear la Puerta de Oro Empresa de Desarrollo del Caribe, que es una sociedad mixta para estructurar y desarrollar proyectos. Y al final de ese segundo periodo de Alex Char, conformar la gerencia de ciudad, que fue la forma como después la ciudad con el gobierno de Pumarejo manejó ya todo. Y la gerencia de ciudad es absolutamente central porque coordina las secretarías del distrito y además mantiene la relación de las secretarías y de la alcaldía con los constructores y los contratistas en las grandes obras de inversión, de infraestructura, proyectos sociales, etcétera. Entonces, yo que la vi en acción y que tuve tanta relación con Juan Manuel Alvarado durante este año y medio, me doy cuenta de la potencia que es esa forma organizativa, porque, claro, uno no le puede cambiar muchos aspectos de la estructura a las alcaldías, pero sí puede crear estas instancias que en cierta forma, digamos, son transversales y facilitan la coordinación. Entonces, esto me parece que, o sea, el punto central aquí es, si uno quiere como alcalde hacer las cosas, necesita estar muy bien parado en materia fiscal y en materia administrativa. Sin eso no hay posibilidad de moverse. Y yo creo que eso Alex Char en su primera administración lo tuvo muy claro y lo fue cosechando posteriormente. Ahora, también hay hitos que son los que la gente conoce, especialmente personas como yo, digamos, que no sabían mucho del interior del manejo de la ciudad y eso. Una cantidad de proyectos que son muy visibles y que seguramente todos ustedes conocen y no me voy a poner a enumerar, ahí está la lista. Y es, digamos, lo que la ciudad como que, lo que la gente como que
con lo que identifica el progreso de la ciudad. Es toda esta gran cantidad de proyectos que son muy visibles, sin duda el más visible es el Gran Malecón, pero también otros proyectos de vías, de ordenamiento zonal, etcétera. Entonces, realmente hay digamos, hubo una continuo y sigue habiendo de grandes proyectos de infraestructura de vivienda, incluyendo los que se están desarrollando, empezando a desarrollar ahorita, como los de la zona de Río Mar, etcétera, que son cosas ambiciosas. eh, eh, es con lo que la gente, digamos, más identifica el cambio que tuvo Barranquilla en estos 16 años. Pero eso no es lo único. Eso no es lo único. Entre otras cosas, bueno, una cosa importante en los proyectos de infraestructura es que no es que solamente se ha hecho infraestructura de cosas vistosas públicamente, sino que se ha hecho vivienda. Y esto ha sido muy importante, y vivienda de interés social. Y esto ha sido muy importante porque ha habido una concepción, digamos, integrada del desarrollo de la infraestructura de distintos tipos y el desarrollo de la vivienda. Y en el desarrollo de la vivienda de hacer grandes proyectos que mezclen vivienda bis y vivienda no. Y eso, pues como todos ustedes lo saben, obviamente, pues ha sido en gran medida posible gracias a esa gran concentración de terrenos que tenía o que tiene todavía Argos entre Puerto Colombia y Barranquilla, que lograron hacer unos proyectos de ordenamiento y unos proyectos de desarrollo muy efectivos y muy bien concebidos. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Y eso empezó, es muy interesante porque cuando Argos empezó con esas ideas, en realidad era Argos el que daba la pauta de todas las, digamos, la estrategia de ordenamiento de la ciudad y de construcción de grandes proyectos, porque y eso empezó antes de Char, porque pues, la administración era supremamente débil. Ya no es tanto así, voy a hablar de eso en un segundo, un poquito más adelante, pero lo que quiero decir es que la relación de la alcaldía con Argos y con otras grandes empresas constructoras en un ambiente, digamos, de apoyo mutuo y de confianza, pues ha sido fundamental, no solamente para el desarrollo de la infraestructura pública, sino también para vivienda. Y aquí se ve, y es muy claro, es muy notorio, en este gráfico de la derecha ustedes pueden ver cómo en la vivienda bis, pues Barranquilla prácticamente no hacía nada hasta el 2013, es decir, cuando terminó la primera administración de Alex Char, ya empezó a hacerse. Y ya después a partir de la segunda administración de Alex Char, al final sobre todo, y en los últimos años, pues realmente Barranquilla supera a cualquiera de las ciudades en términos de unidades por 1.000 habitantes, digamos, para escalarlo con el tamaño de la ciudad. Eh, Barranquilla está lejos. Si uno compara con las tres grandes ciudades, la que aquí llamamos principales, están las tres grandes ciudades, Bogotá, Medellín y Cali, pues la diferencia es enorme en cantidad de unidades por 1.000 habitantes. Entonces, eso creo que ha sido una cosa verdaderamente fundamental. Ahora, hay, sin embargo, además otras cosas que no se ven tampoco, se ven menos aún que la vivienda social, que tienen que ver con el gasto público social. Como ustedes verán aquí, la vivienda es apenas un pedazo chiquitico del gasto público social, básicamente porque esto pues no se hace necesariamente con recursos de la ciudad. Estos son los recursos de la ciudad más las transferencias que consigue del gobierno central. Y como se ve aquí, lo que logró realmente Barranquilla en términos del aumento del gasto social también fue muy, muy importante. Aquí está calculado en millones de pesos anuales constantes de 2021, para que uno pueda coger todo este periodo. Cuando empezó la primera administración de Alex Char, más o menos eran unos, unos 500 millones de pesos anuales de gasto per cápita social. Ahora están más o menos en unos 1.200 1.000 o 1.200 millones de pesos anuales. Estamos hablando todo constante, digamos, actual, pues del 2021. Y lo que se ve aquí que es muy interesante es que el gran aumento ha sido en salud, que eso es algo que mucha gente no ve, especialmente, digamos, los ricos no lo ven tanto, porque los ricos siempre se las han arreglado para tener un servicio de salud decente, eh, y entonces no se dan cuenta de lo que está pasando con el sistema de salud público. Y lo que pasó con el sistema de salud público realmente es muy importante, porque Barranquilla reorganizó el sistema de salud completamente y adquirió el control, digamos, de que los lineamientos salían o salen de la Secretaría de Salud.
organizó el servicio de los hospitales públicos con una entidad de, digamos, de una sociedad mixta que se llama MIRRED, que es la que maneja los hospitales públicos, que es un arreglo pues, fundamental para que puedan funcionar con una cierta eficiencia y un cierto control administrativo. Y luego además creó, aparte de los hospitales, creó como esta combinación de lo que ellos llaman los caminantes, los pasos y los caminos, que son tres palabras que digamos que hacen relación a propósito para pues insistir en que es un programa, un diseño, perdón, integrado del sistema de salud en que los caminantes es como la atención primaria y la atención pues como más, digamos, preventiva. Los pasos son los pequeños puestos de atención, digamos, de atención básica que han conseguido ubicarlos a distancias relativamente distancias cortas, de hasta 500, 800 metros, está como el 90 o el 95% de los pobres tienen a menos no recuerdo bien si es 500 o 800 metros, digamos que son 800, tiene a menos de 800 metros un centro de atención primaria. Y luego están los pasos, que es la atención más básica, eh, de donde los caminos, perdón, que es ya una atención un poquito más sofisticada, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que dentro del marco de la Ley 100, ¿no? Sin ninguna reforma del sistema de salud, Barranquilla logró lo que supuestamente habría que lograr, que es precisamente resolver el problema de prevención, el problema de acceso generalizado a las clases más bajas, etcétera. Entonces, eso no necesita absolutamente ninguna reforma de la ley 100, ni acabar, ni destruir lo que hay, en absoluto. Eso lo que requiere es una cierta organización local y ha sido efectivamente muy efectiva. En el capítulo, los que hicieron esto, que es un centro de investigación de ICESI, de Cali, que es especializado en temas de salud, hace un análisis muy riguroso. Yo no voy a hablarles de todos los detalles, pero ellos realmente muestran muy bien, digamos, cómo logró una concepción del sistema de salud nueva y absolutamente mucho más efectiva que en otros lugares. Bueno, ahora, eh, digamos como de la última cosa en la que quiero resaltar como grandes logros antes de entrar a temas un poquito más polémicos. Eh, pues Barranquilla logró, gracias a que logró fortalecer los ingresos tributarios, logró tener acceso al mercado de crédito y logró gastar en forma eficaz, ¿no? Porque claro, no es solamente tener recursos, hay que gastarlos. Y eso no es tan fácil en el sector público como este gobierno de Petro se ha venido a dar cuenta, ¿no? No, uno no solamente necesita la plata y no la capacidad administrativa para gastarla. Y eso lo logró Barranquilla con toda claridad. Entonces, Barranquilla pasó de un gasto público total, esto aquí está medio en per cápita para que sea comparable en unas ciudades y otras, y en otras de millones de pesos del 21. Barranquilla pasó de más o menos 1 billón de gasto público total de la ciudad en el 2008 a aproximadamente 3 millones, es decir, básicamente triplicó el gasto público per cápita. Además, la población de la ciudad creció muchísimo, especialmente en los últimos años por la llegada de venezolanos. Entre otras cosas, esta caída aquí tiene que ver sobre todo con la llegada de venezolanos, que hubo como una expansión de la población, ¿no? Entonces, al hacer el per cápita, pues parece que hay una caída. Entonces, en una población que se estaba expandiendo, logró triplicar el gasto fiscal per cápita y ponerse por encima de las demás ciudades, ¿no? Incluyendo las tres grandes, etcétera. Las ciudades de ustedes posiblemente estén por aquí en otras del Caribe en el orden de quizás algo así de 1.500.000 pesos per cápita del año 2021. Muy bien. Ahora, un problema crítico que ha surgido de esto, y es algo en lo que hemos insistido mucho, Jaime Bonet del Banco de la República de Cartagena, que fue el que hizo este capítulo donde saqué estas gráficas, este capítulo y en el que yo también he insistido mucho, es que Barranquilla está metido en un problema de deuda pública y puede meterse en un problema de insostenibilidad de esa deuda.
Entonces Barranquilla pasó de como más o menos todas las ciudades por allá hace 10 o más años, en que pues más o menos el endeudamiento per cápita era, recuerden que estamos hablando de millones de pesos del 2021, ¿no? Entonces el endeudamiento per cápita era estaba por debajo, digamos, de 500.000 pesos per cápita. Y a partir del 2015 superó ese sitio, digamos, ese nivel, y ahora estamos en niveles de endeudamiento muchísimo más altos que los de otras ciudades. Más o menos 2 millones de pesos per cápita es la deuda pública que tenía Barranquilla el año 2021. Ahora es más, obviamente. Aquí faltan 2 años de datos. Cuando hizo esto, Jaime no estaba sino hasta el 21. Esto ha subido más. Y los análisis que hace Jaime Bonet son claramente de que Barranquilla está en una trayectoria de insostenibilidad. Eso no quiere decir que la deuda vaya a estallar mañana o que no la va a poder pagar. No, no. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir un análisis de sostenibilidad es que si siguen las tendencias actuales, la deuda no podrá ser pagada sencillamente porque está creciendo más rápido que los ingresos. Y de hecho ya los ingresos tributarios pues están yendo en gran medida a pagar intereses de la deuda. Entonces, claro, hay un punto en el que uno no puede seguir creciendo la deuda, aunque esté gastando bien los recursos, que esa fue una discusión que tuvimos mucho tiempo con Juan Manuel Alvarado, que decía, no, pero es que ¿cuál es el problema de la deuda? Si los recursos los gastamos bien y ahí se ven las obras. Sí, claro, se ven las obras, pero es que usted no puede pagar con obras. Usted tiene que pagar con nuevos recursos tributarios. Entonces, usted está en un problema. Y realmente Barranquilla está en un problema. Y a mí me preocupa que en la última reunión del Consejo, le aprobaron por unanimidad además un aumento en el cupo de endeudamiento de 3 billones de pesos. Es un cupo y puede que se use, puede que no se use, y hay plazos distintos para usarlo, lo que uno quiera. Pero uno se tiene que preguntar si están suficientemente alertas sobre el problema que les puede causar todo esto. Muy bien. Entonces, quiero gastar no sé, ¿cuántos minutos tengo, Jairo, o algo así? Tranquilo, Eduardo, vamos bien porque usualmente son 40, 45 minutos de presentación. Ok, me tomo unos 10 minutos más o algo de ese estilo, algo así. Bueno, yo quiero un poco dejar sobre el tapete para la discusión algunas lecciones que sacamos del análisis que pusimos en el capítulo, que no he dicho y que es muy importante que lo diga. Fue revisado por varias personas, entre ellos por Jorge García García, quien me ayudó mucho a encontrar errores y a corregir cosas, aunque no le hice razón en todo, propio de mi temperamento que él ya señaló. pero, pero me ayudaron muchísimo las observaciones que me hizo Jorge y se las quiero agradecer. Muy bien. Entonces, en el capítulo, digamos, la parte que es más como de mi contribución personal, son como las lecciones que me parecieron que puedan ser útiles para futuros alcaldes. Y no se las voy a contar aquí todas, creo que allá puse como 8 o 9. Voy a básicamente hablar de 2 o 3 que son las que me parecen más generales y más importantes. Yo creo que la más crítica es esta que estoy poniendo aquí como número 1, y es que las hegemonías son armas de doble filo. O sea, yo creo que nadie que mire objetivamente a estas 4 administraciones de los Chari y sus asociados, digamos, puede decir que no se han hecho cosas por la ciudad, ¿no? Obviamente que se han hecho muchísimas cosas por la ciudad y se han hecho muchas de forma muy, muy eficiente y con muy buena relación con el sector privado, sobre todo. Pero eso no quiere decir que no tengan problemas, especialmente problemas en la contratación pública, porque digamos, lo que hace la hegemonía es que en Colombia los alcaldes son gente bastante poderosa. Y son poderosos incluso frente al consejo, a los consejos, y los pueden manejar con relativa facilidad. Usualmente el sector privado o la ciudadanía no, digamos, no es muy activa en los procesos de decisión ni tiene, digamos, recursos políticos, quiero decir, para bloquear las iniciativas de un alcalde que tiene el apoyo del consejo. Y el alcalde puede tener tal poder que él puede marginar a los opositores y puede establecer una relación muy fluida con contratistas a los que aceita con recursos o con contratos
para que después le ayuden a mover el electorado en las elecciones y así sucesivamente. Todos sabemos que esa es la mecánica con la que funcionan las elecciones locales y nacionales, sobre todo las locales. Y entonces, pues tiene las implicaciones que se están diciendo aquí. Y yo las estoy poniendo con dos citas, dado que obviamente las citas tienen más autoridad que yo, que no soy sino un observador indirecto de Barranquilla. Lo dicen, pues esto es un artículo bastante académico de Holland y Freeman, que dicen claramente pues, que el uso de la contratación pública para mantener el poder político pues, crea problemas de marginar los competidores, de conexiones con los contratistas, etcétera. Y están además, pues, por otro lado, las observaciones de la silla vacía, que después fueron desarrolladas en más detalle en el libro este de la Cosa Nostra, que no había salido cuando este libro ya había cerrado, pero que básicamente la síntesis es la misma que está aquí, que dice que el modus operandi de los char garantiza una alta eficiencia, pero facilita que circule gran cantidad de dinero de cualquier origen y que una porción significativa de la contratación queda en manos de grandes contratistas con estrechos lazos con los char. Entonces, y eso pues todo el mundo lo sabe. Entonces, este es un riesgo. Ahora, uno se pregunta si es un riesgo ¿cómo hace uno para no caer en ese riesgo cuando en Colombia no se puede hacer política sin alguna forma de corrupción? ¿No? Entonces, eso quizás es una cosa para discutir, pero es muy importante que uno lo señale y que no esconda estas cosas. Entre otras cosas, porque es muy importante que la ciudadanía sea consciente y que las entidades, digamos, sobre todo las ONGs y las organizaciones que vigilan, como, qué sé yo, Barranquilla, cómo vamos, el mismo Pro Barranquilla, etcétera, que vigilan la ejecución de lo público en Barranquilla y en las ciudades, tengan conocimiento y no escondan estos hechos, porque creo que son muy importantes. Entonces era un punto que quería dejar porque sé que es un punto muy crítico y no se puede desconocer. El otro punto que creo que es muy importante en cualquier ciudad y que de hecho ya más o menos lo adelanté es que la capacidad burocrática es el principal instrumento del poder del alcalde. En Colombia, como he dicho, los alcaldes pueden ser muy poderosos políticamente, pero que ese poder político les sirva para hacer cosas, bueno, eso es una distancia. Allá hay una distancia grande, que muchos alcaldes tienen poder político, pero no tienen la capacidad burocrática. Y por capacidad burocrática queremos decir una serie de cosas que están, digamos, tipificadas en los análisis que se hacen sobre los análisis que se hacen sobre manejo de los gobiernos locales, que son estas 7 cosas que aparecen aquí, que es tener capacidad de movilizar recursos financieros, de eso ya he hablado, tener buenas relaciones con otros actores, más o menos he hablado de eso, los diseños institucionales de la reorganización de los aparatos burocráticos internos, también más o menos he hablado de eso. Los recursos humanos, una cosa importantísima y en la que Juan Manuel me ilustró muchísimo y la pudimos ver en acciones. Los procesos de selección de personal y de reclutamiento de personal es una cosa fundamental. O sea, uno no puede pensar que va a hacer manejar una ciudad asignando los cargos públicos para pagar favores políticos, porque pues, el mismo alcalde se está hundiendo con eso y no va a poder desempeñar efectivamente lo que quiera lograr. El liderazgo. El liderazgo, pues, es una cosa fundamental. A veces suena un poco abstracta. En el capítulo mío, pues, trato de explicar qué es lo que queremos decir con eso y cómo es que, digamos, lo ha logrado la administración de Barranquilla. Y tiene que ver con algo que es muy importante para los alcaldes en Colombia, que es que sepan tener buenas relaciones y arrastrar al consejo, pero también arrastrar a mucha gente que está en el gobierno local o en el Congreso y que si no tiene el apoyo de esas personas no puede desempeñarse localmente porque aunque nosotros tenemos supuestamente descentralización, el control que tiene el gobierno nacional, incluso el Congreso, pero sobre todo el gobierno nacional, sobre la ejecución de muchas cosas es muy grande. Obviamente, y el Congreso Nacional en la asignación de recursos, ni se diga, que pues depende muy fuertemente del Congreso. Entonces, eso es muy importante. El clima organizacional también es algo clave, esto de que estamos hablando sobre
digamos, sobre el rol que juega en Barranquilla la gerencia de ciudad. Eso es fundamental para el clima organizacional, para que pueda haber, digamos, mecanismos de comunicación a todos los niveles transversales y no haya silos de poder ni silos de decisiones. Eso es una cosa muy difícil de lograr en la administración pública colombiana porque es muy fragmentada. Y por último, pues la autonomía, que es la capacidad de desempeñarse independientemente de otros actores, que eso en el caso de Barranquilla, esto era muy polémico porque esa mención que hice a lo de Argos, básicamente Argos hace 16 años era quien determinaba los planes de desarrollo de infraestructura, por lo menos de Barranquilla. Y era tan débil la administración del distrito pues, que le tocaba pues, más o menos acogerse a eso. Eso ya no es así, ya hay mucho mayor balance, pero todavía uno puede decir, mire, no es tan claro cuál es el grado de autonomía que tiene el gobierno local de Barranquilla frente a los grandes contratistas. Eso, y yo no lo sé porque yo no estoy metido adentro. Quizá ustedes saben más de eso que yo, pero es un tema fundamental porque la autonomía es clave para la capacidad burocrática. O sea, para que yo haga lo que yo quiero, pues obviamente lo que se ve que es lo que está demandando la ciudadanía y lo que se puede hacer, etcétera, se necesita tener autonomía. Muy bien. Otras lecciones, y con esto termino muy rápidamente con estas tres observaciones que hay aquí. Otras lecciones para futuros alcaldes. La primera es que el crecimiento económico no responde fácilmente a las políticas de atracción de inversión ni al gasto público. Y este es un tema que es muy crucial, porque los alcaldes siempre creen, y los funcionarios públicos locales, etcétera, que desde el gobierno local hay capacidad de mejorar las posibilidades de crecimiento de las ciudades. Y que eso depende básicamente de que se gaste plata, ¿no? Y que haya más gasto público y más inversión. Y uno ve en Barranquilla, carajo, si hay un sitio donde aumentó el gasto público y aumentó la inversión fue en Barranquilla. E incluso donde se logró atracción de inversión privada a través de Barranquilla y muchas otras cosas. Y uno ve el crecimiento económico de Barranquilla, es igualito al de las otras grandes ciudades. Igualito. Y ahí un poco elaboramos en el libro, con la ayuda un poco del capítulo de temas laborales y el capítulo también de temas propiamente de desempeño económico, con dos equipos, nos dedicamos a pensar un poco en este tema y yo creo que la respuesta a esto está en que es que uno tiende a asociar crecimiento con demanda agregada, es decir, gastemos más, queremos más empleos públicos, etcétera, invirtamos más y entonces eso va a generar crecimiento. No, no porque, no porque si hay restricciones de algún tipo en la capacidad productiva que tiene la ciudad, y entre más chiquita es la ciudad, es más claro eso. Entre más chiquita es una ciudad, obviamente más restricciones tiene en su capacidad productiva. Esas inyecciones de gasto, pues se desvían hacia otros lugares, como es obvio, porque pues una ciudad chiquita no puede producir muchas cosas. Entonces, las grandes inyecciones de gastos, de inversión o de gasto público en general, no necesariamente generan mucho crecimiento. Y si lo hacen es de manera temporal. Lo que genera crecimiento es más capacidades, es decir, más capacidad de oferta. Pero ahora, de crecimiento, la mayor parte de la vez no viene de la demanda, viene de la oferta, de las capacidades productivas. Y las capacidades productivas de ciudades como Barranquilla son muy limitadas, especialmente por el capital humano. Ahí es donde está la gran restricción, en el capital humano, es decir, la capacidad que tenga la gente para producir, en la mezcla de talentos que haya, en la capacidad que se pueda para organizarlos y movilizarlos para actividades productivas en el sector privado, etcétera. Sobre eso tenemos un cierto desarrollo ahí en el libro y es lo que es el tema, no sé si Jorge lo recuerda, es el tema precisamente de la presentación esa que tú oíste en la Embajada de Colombia hace unos años. Ese es exactamente el tema, o sea, tiene un soporte econométrico muy sólido. El desempeño del empleo formal, el empleo de todas las actividades formales depende de eso. Muy bien, entonces esa es una lección. Es una lección complicada y yo creo que es importante dejarla. Otra lección que destaco en el libro
y que a mí me parece muy clara en el caso de Barranquilla, es que las políticas locales no están haciendo lo suficiente por las mujeres. Y esto no es como un artificio de, ¿no? De que no, seamos buenas personas y entonces hablemos de las mujeres. ¿Y cómo va a ser una presentación si no hablo de las mujeres? No, 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 esto no tiene nada que ver con eso. Esto es en serio. O sea, esto es en serio porque es que el problema es que las ciudades colombianas y Barranquilla es muy notable en eso, desperdician muchísimos recursos y las mujeres desperdician muchos esfuerzos porque no se piensa en ellas. Las necesidades de las mujeres no son las mismas que las de los hombres. Y los dos ejemplos claves en los que uno tiene que pensar es sitios de cuidado de los niños. Eso es fundamental para que las mujeres puedan trabajar y quiere decir que tienen que estar bien ubicados y quiere decir que tienen que tener jornadas extendidas, etcétera, etcétera. Entonces, en eso hay algunas cosas que se han hecho en Barranquilla, sí, cierto, pero son cosas relativamente modestas y podría aprender de otras ciudades, en particular de Bogotá, que con la experiencia esta de cuidado, las manzanas de cuidado, le parece haber ido bien, según dicen las evaluaciones hasta ahora. Entonces, ese es un ejemplo, centros de cuidado. El otro ejemplo de que las políticas locales pueden estarle fregando la vida a las mujeres es el problema del transporte público. El transporte público para los hombres, pues es más tiempo o menos tiempo, pero los hombres no vamos a hacer nada más que trabajar en algún lugar. Y somos unos incapaces en cualquier otra actividad, pero las mujeres tienen que hacer todo, sobre todo en ciudades bastante machistas como es Barranquilla. Entonces, si el transporte es complicado, pues eso friega a las mujeres y las mujeres no pueden trabajar o tienen que hacer trabajos informales en cosas no muy alejadas de su casa, en su propia casa, etcétera. Entonces, bueno, eso y otras ideas que hay en el libro son muy importantes. Esto no es un saludo a la bandera, esto no es un gesto, ¿no? De amabilidad al feminismo, no, nada que ver con eso. Esto es de verdad el problema de las mujeres. Bueno, y lo último que es muy importante, aunque pueda parecer un tecnicismo, es que si uno quiere mejorar las políticas y programas locales, tiene que hacer evaluaciones de impacto. Eso no es lo mismo de lo que hizo Barranquilla. Porque una cosa es que Barranquilla, 16 años después de que más o menos cree que le va bien, entonces llama a Eduardo Lora y le dice, consígame unos equipos para que digan que me ha ido bien, ¿no? O que tan bien me ha ido. No, eso no es hacer evaluación de impacto. Evaluación de impacto es una cosa mucho más complicada que significa poder medir con rigor qué habría pasado si no se hubiera hecho lo que se hizo. Eso es muy distinto a decir, no, es que yo matriculé tantas personas, que yo construí tantos kilómetros. No, no, no. Una evaluación de impacto es una cosa completamente distinta. Es, ¿qué habría pasado si esos kilómetros que usted construyó no los hubiera construido o los hubiera construido en otra parte? Y eso es mucho más difícil porque hay que, digamos, diseñarlo desde el principio, armar los datos desde el principio para poder construir eso que en la jerga de estas cosas se llama el contrafactual, es decir, lo que habría ocurrido si no se hace. En fin. Esto es muy fundamental. Esto tampoco es sencillamente una necedad y es muy paradójico que una ciudad que ha sido innovadora, que trata de hacer cosas nuevas, no haga evaluación de impacto, porque es como quien dice, bueno, yo voy a ensayar, pero no voy a aprender de lo que ensayo. Entonces, ¿para qué lo hace? ¿No? Entonces, me pareció que era relevante pues destacar estas lecciones. Como les digo, el capítulo tiene más, bueno, y el libro está lleno de material, pues es un libro de 500 páginas que pues no hace justicia a mi presentación de 20 o 30 minutos. Bueno, muchas gracias, Jairo y Jorge. Gracias, Eduardo, a ti por la presentación y después de escucharte, quisiéramos abrir la posibilidad de preguntas y comentarios de los participantes. Entonces, quien quiera hacer una observación o pregunta, por favor, levante la mano. Aquí está Kelina con la mano levantada. Adelante, Kelina, por favor. Ya, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por esta presentación. Aunque me encantaría comentarte cada punto que dijiste, pues obviamente vivo en Barranquilla, he vivido en carne propia pues toda lo que hoy ya llamamos historia alrededor de lo que ha sido el proceso de transformación, que por supuesto deja bastantes luces y unas cuantas sombras. Yo creo que lo definías muy bien alrededor de la contratación, temas alrededor de la transparencia, también como exigible y demás.
Pero creo que Barranquilla al final entendió que para avanzar, para progresar y alcanzar esos índices de inversión que se lograron y las grandes transformaciones urbanísticas y de calidad de vida que se experimentan en la ciudad, había que partir por organizar la casa y era organizar las finanzas públicas territoriales. Y yo creo que eso fue como el punto de partida cuando se entendió de que había que asumir y dar fe de los compromisos de deudas y pasivos que tenía la ciudad, pero también de buscar actualizar su catastro para recuperar unos ingresos que pudieran satisfacer todas esa senda de necesidades que se habían demarcado como la meta a satisfacer a futuro. Y yo creo que al final, aquí creo que está Jaime, además pensé que no iba a alcanzar a conectarse, la administración terminó también como por escucharle varias de sus recomendaciones, y es que, claro, había un proceso de insostenibilidad en el gasto público vinculada a esa presión de gasto, y creo que una de las recomendaciones de Jaime al final es, tenía que cambiar la senda de ingresos, hay que buscar más ingresos. Y bajo esa premisa, creo que la administración saliente aquí, Juan Manuel, que está conectado, que lo veo conectado, atendió ese llamado y pues el año pasado, al cierre del año, en Barranquilla se aumentó la tarifa de alumbrado público, se aumentó la tarifa justamente en el ICA y el 1 de enero del 2024 amanecimos con avalúos catastrales con aumentos significativos que en promedio superaron el 22%, ¿no? Entonces, por eso cuando el Consejo hoy aprueba un nuevo cupo de endeudamiento para la ciudad, va en línea también con las presiones que hoy la ciudadanía, en particular el sector productivo, que es el que yo represento aquí en la ciudad de Barranquilla, está acatando. Yo creo que hay un buen modelo de ciudad. Yo destaco muchísimo la administración pasada alrededor de toda esa tecnocracia y de jóvenes que en verdad tienen una alta calidad profesional y que vinieron a servir finalmente a su ciudad. Yo creo que eso también marcó una pauta, un nuevo ritmo, una diferencia y fue un trabajo bastante valioso en medio de la última administración que sí, no podemos desconocer que fue una administración que pasó por COVID, ¿no? Entonces, ahí fue un reto bien interesante al respecto. Entonces, no quería hacer como esa apreciación y bueno, doy la palabra al resto de colegas que están aquí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Kelena. Ángela, por favor. Bueno, hola a todos. Doctor Lora, bueno, felicidades a todos los que participaron del libro. Sé que fue un trabajo muy riguroso, que tomó mucho tiempo, mucha investigación poder lograrlo, así que creo que fue un buen resultado. Yo he hojeado el libro y algunos capítulos los he leído con detalle. Y mi pregunta va un poquito más sobre esa conclusión final, como llevarlo a elaborar un poquito más sobre esa conclusión final de que el crecimiento económico en el fondo no sea, perdón, el mayor gasto no se ha traducido en mayor crecimiento económico. Y yo lo pregunto porque mi impresión, cuando uno analiza algunas cosas de Barranquilla, es que si bien ha habido una inversión que da la idea de que ha habido un milagro barranquillero que la gente nota únicamente visitando la ciudad y que responde a esa mayor inversión en vivienda, de interés social, en salud, en infraestructura pública, o sea, vías, parques, etcétera. Yo siento que no está tan claro para quién ha sido ese crecimiento económico, porque cuando uno mira otros datos, por ejemplo, de pobreza, ha disminuido mucho pobreza antes del COVID y después del COVID también, pero las clases sociales se han mantenido inmóviles justo en ese periodo de tiempo que ustedes analizan, como 2012 a 2020, uno ve clase social pobre reduciéndose, pero lo que aumenta es la clase vulnerable y la clase media se mantiene estática. Entonces, en estas cosas de clases sociales, eso da la idea más bien como una inmovilidad social, porque no es suficiente con sacar a la gente de la pobreza, sino que deberíamos tratar de llevarlo a la clase media porque eso es lo que realmente denota movilidad social. Entonces, mi intuición es que esto está relacionado precisamente a que esa evolución de la ciudad no ha llevado a un mayor crecimiento económico y a la final uno necesita crecimiento económico para poder generar movilidad social, o es lo que yo siento. Pero quería como preguntarle eso.
y como para quién ha sido o para qué sector de la sociedad considera usted que ha sido todo este gasto social útil. Jairo, ¿quieres que responda o que recoja más Sí, preguntas? por favor, por favor. Bueno, bueno, Angie, muchas gracias y un gusto en oírte y en verte. Eh, bueno, digamos, hay como dos maneras de responder tu pregunta. Una es que los beneficios, la distribución de los beneficios no necesariamente se mide por el cambio en los ingresos, porque hay beneficios muy importantes que no tienen nada que ver con los ingresos, que es el acceso a los parques, por decir alguna cosa, o los tiempos de transporte, en fin, hay millones de cosas que la ciudad provee y son fundamentales para el bienestar, que no tienen que pasar por el ingreso, mejor yo lo que quiero decir. Y en eso pues hay resultados que yo creo que son muy redistributivos en el sentido de beneficios, ¿no? Lo de salud me parece fundamental. Eh, lo de, lo de medio ambiente y parques también me parece fundamental. Y muchas otras cosas que se analizan en el libro, incluso algunas relacionadas con educación, etcétera. Entonces, no me parece, digamos, estrictamente correcto hablar del impacto social igual al impacto en pobreza. Tendríamos que ver formas más sofisticadas de pobreza, posiblemente pobreza multidimensional y eso, a ver qué nos dicen, que sería un poco más adecuado. Ahora, eso no quiere decir que la observación tuya no sea correcta. Yo estoy completamente de acuerdo con esa observación. El problema que tiene Barranquilla está relacionado con lo que dije antes. El problema que tiene Barranquilla es que la gente no tiene capacidad de generación de ingresos. ¿Por qué? Mucha gente no tiene capacidad, porque la educación es patética. Ahí está Juan Manuel y seguramente va a reaccionar contra mí al decir eso. Con lo cual no quiero decir que la administración no haya hecho un montón de cosas. No, sí, programas de bilingüismo y los programas técnicos y ya trabajo con el SENA, ¿no? O sea, la administración ha hecho cantidades de cosas, pero la educación, la calidad de la educación es patética. Y lo es en Colombia y en Barranquilla no ha mejorado más que en el resto del país. Al contrario, toda Colombia está deteriorándose. Entonces, claro, si uno tiene esa situación, pues, ¿qué puede esperar de la movilidad, de la pobreza, de los pobres, de las clases medias? Pues muy poquito. Eso no es una cosa que tenga tanto que ver con la administración de la ciudad. Y eso va a ser muy difícil resolverlo. Como digo, Barranquilla está haciendo muchas cosas que quedaron bien evaluadas en el libro, en los capítulos de educación, en el capítulo de los jóvenes, etcétera. Quedan bastante bien evaluadas, pero son muy limitadas y no resuelven el problema fundamental de la calidad de la educación que viene del lado de los profesores. A Barranquilla le faltan profesores y le faltan profesores de buena calidad. Y eso no lo puede resolver fácilmente la administración. El problema de la educación en Colombia es ante todo un problema nacional. Digamos, es una tragedia nacional. Gracias, Eduardo. También Gracias. vemos levantada la mano de Alicia. Por favor, Alicia, te agradezco si te introduces también porque es personalmente primera vez que te vemos por acá. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Ok. Sí, primera vez que participo, por fin había tenido noticias de estas charlas que periódicamente organiza la Fundación Atarraya, que me parece fantástico, pero es la primera vez que he podido participar. Bueno, todo se dio y un honor para mí porque además aprendí con técnicas de medición económica del doctor Lora. Y en las oportunidades que he tenido de enseñar, porque soy docente en UPB y he sido docente en otras universidades, UPB Montería, soy economista y magíster en economía y también pues he trabajado en sector público y privado, pero en las oportunidades que he tenido de enseñar, siempre recomiendo técnicas de medición económica, especialmente los capítulos de cuentas nacionales y de índices de precios, etcétera, etcétera. Y ahorita me leí hace poquito el libro de Economía Esencial, bueno, no todos los capítulos, pero hay unos capítulos muy buenos sobre informalidad, porque pues, digamos, me preocupan mucho los temas de empleo y el capítulo de COVID me pareció fantástico también. Entonces, gracias, soy fan y qué chévere estar acá. Doctor Lora, mi comentario o pregunta va dirigida también a lo que mencionaban hace un momento, esa relación que hay entre inversión pública
inversión privada y crecimiento económico. Digamos que uno en la literatura encuentra que efectivamente existe un efecto crowding out, un efecto de desplazamiento, y cada vez que usted gasta mucha plata desde lo público, le está quitando recursos de plata que podría invertirse desde lo privado. Si yo soy un banco y tengo entre mis clientes del sector privado, y tengo entre mis clientes también clientes del sector público como una entidad territorial en este caso, pues yo que trabajo desde el riesgo, me voy a la fija a prestarle plata al sector público que nunca me va a dejar de pagar. Pues teóricamente siempre el Estado responde, ¿correcto? Entonces, digamos que eso implicaría que hay ese efecto crowding out de desplazamiento, de que los recursos que el sector financiero pueda tener disponibles para que se haga inversión, prefiere pasárselos al sector público y no al sector privado. ¿Listo? Entonces, a corto plazo vemos eso, por un lado. Entonces, eso impactaría, pienso yo, que podría ser uno de los factores que explica el por qué no va asociada mayor inversión privada a todo ese gasto público que se ha hecho. Pero eso es a corto plazo. A largo plazo, y yo creo que deberíamos darle, digamos, un compás de espera y de pronto mirar a la vuelta de 1 o 2 décadas cuál es el efecto que hay de todo ese gasto del sector público, de todo ese gasto en infraestructura que se ha hecho en la ciudad de Barranquilla, qué efecto va a tener de jalonar las inversiones privadas, porque hay un rezago, digamos, hay un rezago en el tiempo entre el momento en que invierte la administración pública y el momento en que los ciudadanos empiezan a aprovechar las oportunidades que esa mejora en infraestructura o en condiciones les brindan para animarse también a invertir desde lo privado. Entonces yo pues quería escuchar sus comentarios, que yo sí tengo la firme creencia de que a la larga eso sí va a jalonar mayor crecimiento económico, de que a la larga sí ese gasto de lo público, obviamente el gasto tiene que ser bien hecho, o sea, tenemos que gastar, por ejemplo, en cosas que sirvan, como infraestructura, como educación, ¿sí? No dilapidar los recursos en patinódromos y elefantes blancos que no se utilicen, por ejemplo, no sé, tantas historias que tenemos en nuestro país, lamentablemente, de elefantes blancos, de plata de regalías mal invertidas, etcétera, etcétera. Eso es para otra charla más larga que esta. Pero, digamos, si uno gasta bien la plata desde lo público, a la larga, a la vuelta de los años, eso también va a jalonar crecimiento. Quisiera escuchar sus comentarios al respecto de esto. Gracias. No, gracias a ti, gracias por los elogios a los libros y todo eso. Yo no conozco, quizás la hay, pero yo no conozco trabajos que le den soporte a la teoría del desplazamiento en el corto plazo a nivel local. A nivel nacional, sí. ¿Por qué a nivel nacional? Pues porque a nivel nacional, pues, digamos, la movilidad de los factores, pues, no es la misma y hay unas restricciones, digamos, de cuenta corriente y de endeudamiento. Pero yo me pregunto, ¿eso cómo regiría igual a nivel local? No lo creo. No lo creo. Entonces, puede haberlo, yo no estoy descartando que lo haya, pero me parecería muy difícil que haya ese efecto de desplazamiento a nivel local en el corto plazo. Ahora, en el largo plazo, el efecto, digamos, de que logra atraer otras inversiones, sí, estoy completamente de acuerdo, porque básicamente lo que hace la inversión pública, pues, es aumentarle la rentabilidad a la inversión privada, claro. Si yo tengo, pues, mejor infraestructura y tengo mejores servicios de muchas cosas, pues, obviamente, la rentabilidad del capital privado es mayor. Pero eso no resuelve el problema que me parece que es el que estamos encontrando. Puede ser cierto, no lo estoy negando, digamos, pero no me parece que resuelva el problema de que yo creo que la restricción fundamental del crecimiento de Barranquilla no está en esas cosas, no está en la falta de capital, no, está en la falta de recursos humanos. Y lo cual a mucha gente le puede parecer rarísimo. Dice, no, pues con tanta gente desocupada. No, pues precisamente. El hecho de que tanta gente desocupada y tanta informal es una prueba de la falta de recursos humanos. No es un síntoma de que sobran los recursos humanos. Entonces, ese tema yo creo que amerita mucha más estudio, mucha más investigación. Es un tema muy fuerte porque también porque precisamente el efecto no creo que se pueda, el problema no creo que se pueda resolver en el corto plazo. Gracias, Eduardo. Escuchemos ahora a Jorge y luego a Rogelio. Eduardo, yo tenía muchísimas gracias por la presentación, realmente muy buena y me has dado ideas
para unas cosas que queremos hacer sobre el departamento de Córdoba y Montería en la Fundación Atarraya. Entonces, yo creo que en la parte de de gasto, crecimiento, me parece que tendrías que complementarlo con bienestar, niveles de bienestar. Es decir, porque probablemente puede que la economía no haya crecido mucho, pero el nivel de bienestar de la población, eh, yo supongo que mejoró sustancialmente en muchos sentidos. Es decir, los muchachos tienen mejores colegios, la cercanía a las cosas de salud. Es decir, desafortunadamente no se han hecho estudios económicos, por ejemplo, que te indiquen cómo se les ha mejorado el uso del tiempo a las personas, a pesar de que existen los problemas que tú mencionaste, por el hecho de tener un centro de salud cerca de su casa. Yo creo que eso es la parte microeconómica de todo ese impacto. Sería interesante que, por ejemplo, la Universidad del Norte, allá con Ángela y Adolfo Meisel, comiencen a mirar eso, pero yo creo que mirar las cifras esas agregadas probablemente pienso que esconde mucho lo que es el impacto sobre el bienestar de la gente, porque yo sí pienso que el bienestar de la gente probablemente ha aumentado, pero habría que documentarlo. De pronto Juan Manuel, que está aquí, nos puede decir algo de eso, ¿no? El, yo creo que Sí, esa ¿no? parte es esencial. Mm. Estoy totalmente de acuerdo contigo que si no mejora el capital humano, no hay chance de que la ciudad mejore. Es decir, eso, eh, y creo que ahí las ciudades son víctimas de la política nacional de FECODE, es decir, que hay un monopolio, digamos, central que impide hacer eso. No sé si tú tengas si hay alguna evidencia de que en Barranquilla se pudieron por lo menos liberar parcialmente del monopolio eh, de FECODE. No sé si puedas ilustrarnos sobre eso. El, y por último, pero es una observación, no dando una pregunta, o quizá la pregunta es, ¿por qué diablos, si lo de salud ha sido tan bueno en Barranquilla, por qué eh, no no hay mucho más, digamos, información en Colombia sobre eso? Y, por ejemplo, ¿por qué el gobierno que está tratando de cambiar el sistema de salud ni siquiera ha mirado eso, ese tipo de cosas, ¿no? El, por último, un pequeño comentario que no tiene nada que, no es pregunta, sino creo que el gasto social per cápita tiene que corregir esa filmina, porque están diciendo millones y como que no cuadra. Entonces, simplemente para presentaciones futuras, eso. Pero tengo otras preguntas, pero no quiero quitarle tiempo a la otra gente. Comentarios sobre eso. Pero muchas gracias. Yo creo que la parte de bienestar, si pudiera mencionar algo sobre el bienestar, si tienes idea de lo que pasó con el bienestar de la gente y la distribución de ese bienestar antes de y después. Porque una cosa es el Gini de ingreso medido y otra cosa es digamos, si hubiera un indicador de bienestar, el Gini de bienestar de la población. Sí, sí, en eso estoy completamente de acuerdo y va en la misma línea del comentario que había hecho Ángela, o más bien de la manera como le respondí la pregunta a Ángela. Sí, efectivamente, los temas de salud y los temas de medio ambiente y claro que obviamente la distribución los efectos distributivos en el bienestar de eso tienen que haber sido enormes. Y en el libro se hacen algunos intentos, pero no es que haya exactamente un Gini o algo así que lo esté midiendo, ¿no? Eso tendríamos que hacer un esfuerzo un poco distinto, pero yo estoy completamente de acuerdo con la observación. Sí, es curioso que lo de salud no se haya difundido, no se haya mencionado, porque realmente me parece que el modelo de Barranquilla es un ejemplo. Quizás por lo mismo el gobierno no le va a poner atención. El gobierno tiene Ujú. metida en la cabeza qué es lo que quiere hacer con la reforma y no tiene mucho que ver con resultados, tiene que ver con objetivos políticos un poco distintos, pero en fin, efectivamente, a mí también me sorprende. Lo del gasto social per cápita no es un error, es que es anual, no es mensual, ¿eh? Ujú. Pero da miles de millones por persona. Millones por persona. Ah,
pero arriba millones. aparecen miles de millones. No, 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 no. Ah, eso sí, sí, se puso No, así. sí, Fue un error. simplemente, no, eso era el comentario, para que Ah, sí, vean. puso ahí, fue un error, claro. Sí, Ok, simplemente es un de acuerdo, de pequeño, acuerdo. Gracias. para que la gente no se distraiga con eso, haciendo cálculos como me pasó a mí. Por supuesto, gracias. Bueno, Ahora escuchemos a Rogelio Vélez. Doctor Eduardo, gracias por su maravillosa presentación. Yo quiero ir un poquito a lo macro, pensando en Montería y Córdoba, ¿no? Saliendo un poquito de Barranquilla. Hace poco alguien de Medellín escribía que se deberían fortalecer las regiones. Inclusive pensaba un poquito más en el federalismo. Pero lo curioso es que en ese fortalecimiento de las regiones metía a Montería y a Córdoba, junto con Risaralda, Quindío y Chocó. Nosotros también estamos en la región Caribe, pero entonces nosotros pensando en una planeación como monterianos y cordobeses, ¿qué debemos fortalecer más? Meternos más hacia la región de Antioquia. Fíjense que tenemos a Urabá aquí al lado, con un desarrollo impresionante en el futuro, en los próximos años, con un gran puerto también. Y tenemos también el vínculo con la región Caribe. Pero tenemos entonces Barranquilla como una ciudad-región, Medellín como una ciudad-región, pero Montería también se está convirtiendo en una ciudad-región. Entonces, ¿para dónde debemos coger, no? En nuestra producción ¿para qué lado? O simplemente el mercado nos lo va a indicar. ¿Qué opina usted? no, yo no tengo mayor opinión porque pues no me declaro ignorante frente al tema de Montería y qué tan conectada está con el resto de ciudades. Sí, yo estoy de acuerdo con la afirmación que hizo usted al final. Claro, hay que ver que el mercado hable, pero el mercado normalmente no es suficiente. Digamos, uno no puede ignorar al mercado, pero no está mal que observe también cuáles son los patrones de las otras ciudades vecinas. Y en eso es que me declaro completamente ignorante. Bueno, no sé. Aquí está Jaime Bonet, quien ha pedido la palabra y quien me imagino que podría ayudarme más a pensar. Jaime, adelante. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, Eduardo. Mucho gusto. Yo llegué tarde, Eduardo, entonces no sé exactamente, porque estaba en otra reunión precisamente de la misión de descentralización donde se estaban discutiendo estos temas sobre orden territorial. Pero mi inquietud con Kelina, Kelina, yo quiero que quede claro el mensaje, no sé si Eduardo lo transmitió, creo que sí. O sea, no, tú dices que el cliente me dice que, bueno, que había que poner más impuestos y que, bueno, ya el alcalde pasado hizo una reforma. El mensaje de nuestro capítulo dice que hay que hacer un ajuste fiscal, porque el ritmo que venían creciendo los gastos era mayor que el ritmo que crecían los ingresos. Ese ajuste fiscal podría ser desde el lado de ingresos, pero también desde el lado del gasto. O sea, y yo veo con preocupación el tema de la deuda, que el alcalde ahorita le aprueba el consejo, no sé si Eduardo comentó el tema, 3 billones de cupo de endeudamiento. Eso no quiere decir que vaya a encontrar en el mercado quien le preste, eso es otro, ya ese es otro tema. Y que los indicadores de endeudamiento de Barranquilla estaban bastante altos. Alguien me puede decir, bueno, si está endeudado Estados Unidos, pero es que estamos hablando precisamente de Barranquilla y de las reglas fiscales subnacionales que hay en Colombia. Y precisamente Barranquilla había podido tener esos cupos de endeudamiento porque durante durante la pandemia se relajaron esos cupos, se relajaron los topes que existían. Entonces, eso se relajó hasta el año pasado. Este año debería entrar a ajustar su senda de gasto, su balance fiscal y sostenerlo dentro de las reglas fiscales que existen. Entonces, esa es una discusión en Barranquilla. Recuerdo que con el alcalde Pumarejo me decía, pero ¿por qué ese límite? Bueno, alcalde, hay una regla y esa es la regla. Esa es la regla que hay para los gobiernos subnacionales.
Entonces, digamos, mi mensaje es, hay que mejorar el balance fiscal. Eso tiene desde ingresos y gastos de los dos lados. Y que me preocupa, pues, que se esté pensando en más gastos a través de más deuda, cuando Barranquilla ha hecho, por ejemplo, en ingresos propios, un gran esfuerzo. O sea, lo que ha hecho Barranquilla es de admirar. O sea, no sé si Eduardo recalcó eso. Yo en ningún momento estamos diciendo que fue malo. Lo que hizo fue muy bueno. Y tiene un nivel de recaudación bastante alto en este momento. Seguramente no sé el alcance de la última reforma, cuánto de pronto Juan Manuel, si está aquí, puede hablar un poquito de, digamos, de qué esperan recaudar con esa reforma, la última que hicieron, y hasta dónde puede aumentar digamos, mejorar el balance fiscal del municipio, del distrito. Pero bueno, quería hacer esa aclaración, Eduardo, y de lo territorial y de si va, si va con los paisas para Rogelio o si va para la costa. Bueno, eso es un debate de siempre con Montería, ¿no? Ustedes están ahí en el medio entre Medellín y Cartagena, diría yo, ¿no? Y el debate de toda la vida, cuando uno lee la historia precisamente de Córdoba, parte de todo el debate está en eso. Lo que estamos discutiendo actualmente, digamos, desde la misión, es mantener un esquema unitario con mayor descentralización y autonomía. Eso es lo que estamos considerando, digamos, desde el punto de vista. Mantener el esquema actual unitario, descentralizado, pero fortaleciendo la autonomía y fortaleciendo, estamos pensando en los recursos y en la capacidad institucional para poder ejecutar esos recursos, que también es una debilidad fuerte, sobre todo en municipios pequeños y departamentos pequeños. Eso quería comentar eso. Juan Manuel ha levantado la mano. Bienvenido, Juan Manuel, y adelante, por favor. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos y muy interesante este espacio. Saludo a Eduardo. En verdad fue de mucho interés para nosotros este libro. Ustedes entenderán que una ciudad como nosotros, abrirnos, básicamente, para decirlo en buen término, abrirnos a que un grupo de académicos reconocidos escriba sobre la ciudad y que nos permite entender lo bueno, pero también los retos a futuro. Yo considero que eso va a ser muy bueno para los próximos gobiernos, no solo este, sino los siguientes, porque nos dan una ruta de qué mejorar y por dónde seguir trabajando, que para mí fue el principal propósito de haber hecho este libro, no para decir en qué funcionó y qué no, en qué funcionó y qué no, sino realmente qué mejorar, o sea, en qué focalizar pensando en una ciudad que se quiere mejorar en largo plazo. Y digamos, ya después de todo esto, aprovecho lo que Eduardo comentó, lo que han preguntado también y han dicho en esto, es una reflexión que cuando uno ya comienza a asesorar como a dos entes territoriales ahora, después de que salí de la alcaldía y uno ve lo bueno de la alcaldía de Barranquilla en términos más de todo el fortalecimiento institucional de los equipos. La profesionalización es evidente y eso, sin duda, el sector público a este nivel, o sea, por ejemplo, en las categorías especial 1 y 2, es intensivo en conocimiento y en relacionamiento público también, ¿no? Mejores profesionales, mejor preparados, pueden hacer gestión de proyectos. La cosa, yo creería que lo que han hablado Eduardo, Jaime, es que llegas al punto de que quieres hacer tanto, sabes tanto, que a veces pasa lo que estamos diciendo, que a veces que el gasto puede ser superior al ingreso, porque es que las capacidades de una ciudad como la nuestra ya estaban, cada vez tú quieres hacer cosas más grandes y a veces tú dices, bueno, la reflexión es hasta dónde llegar, mantenernos, parar, o es que la deuda social tiene que seguir cerrándose. Y yo les hago la siguiente reflexión. En Colombia tenemos todos 1.102 municipios, más o menos, y tenemos los 32 departamentos. Pero esos uno realmente podría hacer cambios en el país enfocándose en 50 municipios, 52, que son las categorías especial 1 y 2, los que realmente podrían hacer algo por su territorio. Un municipio categoría 6, categoría 5, no puede hacer mucho. Quizás tú tienes las gobernaciones que ahí sí les toca ahondar, pero también tienes gobernaciones que no son tan fuertes, ¿no? Porque la siguiente reflexión es que
como los ingresos propios dependen mucho del predial y del ICA, o sea, lo que tú puedas hacer adicional en tu ciudad depende de esos dos tributos. Tú dependes mucho de la historia tuya en el desarrollo económico y social, principalmente en la política económica que ha tenido Colombia durante las últimas décadas. Entonces, Bogotá y Medellín son ciudades más desarrolladas que han generado mayor capacidad institucional privado, pero eso mismo refuerza su ingreso público, porque es que tú recaudas más predial, recaudas más ICA, eso mismo pasa, por eso es que uno dice, ¿por qué las ciudades del centro del país han podido hacer algo más que si tú comparas con ciudades del Caribe o del Pacífico, hablando del Chocó, de alguna ciudad? Yo digo que más el Caribe porque ha sufrido más, digamos, esa política y para mí ha sido de un país cerrado al comercio exterior, de un país que realmente no ha logrado generar un crecimiento hacia otros territorios. Entonces, cuando yo comienzo a pensar, digamos, ya mi reflexión es, ¿el crédito es bueno o malo? Yo creería, bueno, depende de la situación. En este caso, yo creería que se han dado ciertas alertas, pero también yo le decía a Eduardo también lo siguiente, pero ¿con quién es el crédito? ¿A qué plazo son los créditos y bajo qué propósito están haciendo? Entonces, yo le decía, no es lo mismo endeudarte con bonos, con crédito multilateral, con el BID, con la CAF, con la Agencia Francesa de Desarrollo, que hacerlo de otra forma con un banco privado nacional, que yo creo que ha sido la evolución de lo que ha tenido Barranquilla. Bien, yo creo que dependemos mucho de la gestión de ingresos locales. Yo creo que esa alerta que da el capítulo del Banco de República aplica no solamente para Barranquilla, sino para todos los municipios que quisieran andar en este interés de comenzar a cerrar brechas sociales. Pero es un gran reto para todos. Creo que para mí el libro fue revelador en el sentido de que otras personas, digamos, vean la ciudad que uno ha visto, digamos, yo que tuve la oportunidad de trabajar 7 años en la alcaldía, entenderlo como lo ven personas de afuera en verdad fue muy útil y también comienzas a entender lo siguiente del sistema colombiano, es que tú tienes como 3 escalas, por lo menos en Barranquilla, 3 escalas que yo lo escribí en el capítulo que hicimos con el alcalde. Una cosa es el municipio, que son los 1.102 municipios que existen en Colombia, pero hay unas dinámicas que van al área metropolitana y otras dinámicas que van al área conurbada que estudiaron muy bien el sistema de ciudades. Entonces, la política económica depende mucho del área conurbada. En Barranquilla son 17 municipios. Hay problemas que son del área metropolitana, que son, por ejemplo, en nuestro caso, son 5 municipios, que donde no hay, en Colombia no existen buenas competencias metropolitanas, ¿no? O sea, tener que tener claro es que, y yo creo que usted en Monterrey lo ven, el municipio vecino tiene un problema, no hay forma de coordinar ese problema. Lo mismo teníamos nosotros como vecino Soledad, por ejemplo, es la 8ª ciudad más grande del país, para lo bueno y para lo malo, pero en el caso de Barranquilla es para bajar en cierto tipo de problemáticas que se nos dificultan. Y para mí, digamos, uno de los retos es, y qué bien que Jaime esté en la misión de descentralización, es, necesitamos tantos municipios, hay que agrupar municipios, yo sé que un tema político es complicado, pero te das cuenta que en términos administrativos Bogotá funciona porque Bogotá no son, cuando lo unieron, y Eduardo lo escribió, cuando lo unieron, no me acuerdo, creo fue el presidente en los 50, 60, que unieron todas esas localidades y hoy es una gran ciudad. Imagínense Bogotá segmentada en 8 municipios. Se te vuelve un gran problema de administración pública. Y para mí eso es, digamos, reflexiones que deben seguir trabajándose en Colombia, la reflexión de la administración pública. Ojalá se siga estudiando porque podemos seguir mejorando el sistema y podemos seguir mejorando la forma como se proveen servicios. Al final de cuentas, la gente lo que espera, y lo reflexiono cuando veo otro departamento, la gente lo que espera es que se solucione la calle pavimentada, el acceso a un espacio público, acceso a educación de calidad, acceso de salud. Y si eso no ocurre, ¿qué hay que hacer? ¿Está mal el sistema o estamos básicamente a merced de lo que ocurra a futuro, digamos, como si no hace nada? Pues yo creo que es muy difícil cerrar brechas sociales en nuestro país. Gracias, Juan Manuel, por las reflexiones y los comentarios. Una de las costumbres acá es cerrar a tiempo. Nos quedan
5 minutos y quisiera aprovechar, Eduardo, para hacer una pregunta muy concreta. Se han hablado de muchos temas, se han mencionado varias oportunidades, pero teniendo en cuenta la realidad de un municipio como los de Córdoba, Montería, los demás, ¿cuál sería como una recomendación práctica a los alcaldes que están entrando? ¿Por dónde arrancar? O sea, ¿por dónde empezar esa senda, teniendo en cuenta, por supuesto, las realidades de cada municipio, pero particularmente en el tema de capital humano que se ha mencionado tanto? No, yo creo, Jairo, que las dos primeras cosas que yo les diría que revisen son precisamente las capacidades fiscales y las capacidades burocráticas, que creo que fue donde puso el énfasis Char en su primera administración y siguió desarrollándose con las siguientes administraciones. Yo creo que esas dos cosas son bastante fundamentales. Ahora, si uno chequea la lista y entonces el alcalde dice, no, yo no tengo problema con ninguna de esas dos cosas, bueno, habrá otras cosas con las que habría que seguir, pero me sospecho que las restricciones van a estar sobre todo ahí, digamos, las restricciones para echar a andar. Ahora, ¿qué prioridades se fije? Sí, eso es otra cosa, es una cosa muy difícil, porque pues eso obviamente es algo de lo que va a depender las promesas políticas que se hizo, las necesidades inmediatas que hayan. Yo no creo que yo pudiera decir una cosa sin haber estudiado la ciudad. Todas las ciudades colombianas, para el punto que tú mencionas, sin embargo, Jairo, todo Colombia tiene un problema de capital humano. O sea, si uno piensa que es algo que va a dar rendimiento a largo plazo, pues sí, eso. Y no es de gastar en educación, no es un problema de gasto. Es un problema realmente, un problema mucho más profundo, que empieza realmente desde el nacimiento, del momento en que nacen los chicos. La capacidad que tienen las padres de familia para dedicarles tiempo, si hay sitios de cuidado infantil, como ya mencioné, etcétera. Y luego pues viene la escuela, en fin, con todos los programas de FECODE, etcétera. O sea, ese es un tema enorme en todo el país. Entonces, claro, si tiene las capacidades y la libertad política para escoger, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Javier. Ok. Mil gracias, Eduardo, por estupenda charla. Hemos recibido por el chat muy buenos comentarios. Esperamos que en la próxima ocasión podamos inclusive tenerte en Montería. Nos encantaría que conocieras más Córdoba, que conocieras más Montería y que nos pudiéramos seguir beneficiando y nutriendo de estas buenas ideas. Mil gracias nuevamente a todos los participantes. También nuestro agradecimiento por su asistencia y por aceptar esta invitación. Y para todos una feliz noche y aún se puede decir feliz año para todos también. Gracias, Eduardo. Gracias, Muchas Jairo. gracias. Gracias, Jorge, y todos los demás. Muchas gracias. Gracias, feliz noche, bendiciones, Buenas gracias. noches.